Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo e intento con estos audios a ayudar a estudiantes de todo el universo mundo a que aprueben selectividad con buena nota y que además intenten disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Ya saben que el complemento perfecto a estos podcasts es mi libro de apuntes que te dejo en las notas del programa. En estos audios, en estos episodios que estamos grabando, estamos explicando conceptos transversales que te los vas a encontrar en cada tema. Quizá no te lo pregunten en el examen tal cual, pero están en cada tema. Y oye, y si tú comprendes estos conceptos, podrás comprender el tema y una vez que has comprendido el tema, casi que no vas a tener que estudiarlo. Ahí te lo dejo. Entonces vamos a explicar qué es la burguesía. Quizá el concepto más importante de todos los que hemos explicado hasta ahora. Si después de 100 y pico episodios no sabes lo que es la burguesía, enfadado me has. Pero bueno, quédate que te lo voy a explicar. Y nos vamos a ir al origen de los tiempos. Vámonos a la Edad Media. Imperio Romano. Que el Imperio Romano empieza un proceso de ruralización en Europa. Es decir, las ciudades desaparecen o quedan reducidas a pequeños núcleos poblacionales que podríamos llamar aldeas, ¿vale? Pero pasan los siglos y llegamos al siglo XI, a partir del año 1000, y renacen las ciudades. Renacen las ciudades o se crean ciudades nuevas. Y algunas de estas ciudades se creaban, por ejemplo, en cruces de caminos, donde se celebraba una vez al año un mercado anual que llamaban feria. Es el origen de la feria. Entonces, ¿qué pasa? Que aquello era un mercado anual, pero con el tiempo se establece un mercado permanente. Y en torno a ese mercado permanente se construyen casas. Y luego se construye una iglesia. Y se decide fortificar porque eran tiempos peligrosos. En definitiva, va naciendo una ciudad en torno a ese mercado. Este proceso podía darse también en torno a un castillo, ¿vale? El caso es que a partir del año 1000 se crean nuevas ciudades que ¿cómo llamaban? Burgos. Burgos. Así se llamaban las ciudades a partir del siglo XI. Piensen que hoy día hay muchas ciudades que tienen el nombre de Burgos o el sufijo Burgos. Por ejemplo, en España tenemos Burgos, tenemos Hamburgo, Estrasburgo. En inglés hay muchas ciudades que tienen el sufijo borough, que significa burgo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes habitaban en los burgos? Pues los burgueses. Este es el origen del término burgués, que luego adquirirá otro significado que también vamos a explicar. Tranquilidad, vamos por partes. Bueno, vamos a ver, esto creo que ya lo expliqué en el episodio anterior. Pensemos en la Edad otro concepto. Pensemos en la Edad Media, Edad Moderna. Edad Media va desde la caída del Imperio Romano, 476 después de Cristo, hasta finales del siglo XV, caída de Constantinopla, 1453. Y luego tenemos la Edad Moderna, que empieza en el siglo XVI y va hasta el siglo XVIII. Siglo XVI, XVII y XVIII. Vale, ¿cómo se llamaba el sistema de la Edad Media? Le llamamos feudalismo. ¿Cómo le llamamos a la Edad Moderna? Le llamamos antiguo régimen, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna? Entre el feudalismo y el antiguo régimen. En el fondo no hay mucha diferencia. Casi que le cambiamos el nombre porque en la historia, bueno, pues funcionamos con etiquetas, con categorías, pero casi está haciendo referencia a lo mismo, aunque hay una diferencia. Sí, hay una diferencia fundamental en la Edad Moderna, y es que en la Edad Moderna nacen los estados. En la Edad Media había reinos, pero en la Edad Moderna hay estados. ¿Cuál era la diferencia? Un reino, al final, en la Edad Media no dejaba de ser el territorio del rey, que hacía con él lo que quisiese. El reino era el territorio del rey. En cambio, en la Edad Moderna nacen los estados regidos por reyes, pero ya son estados y hay un conjunto de instituciones que intenta organizar esa sociedad, ¿vale? Entonces, esa quizás es la principal diferencia, pero vamos a lo importante. ¿Cómo se organizaba la sociedad? La sociedad se organizaba tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna como una sociedad estamental piramidal. Tenemos nobleza, clero y pueblo llano. Y es una sociedad estamental cuya clase social era determinada por el nacimiento. Si nacías en la clase baja, por bien que hiciesen las cosas, no podrías ascender. Si nacías en la clase alta, por mal que hiciesen las cosas, no podrías descender. Tú eras una sociedad estanca. Te quedabas en el estamento donde estabas y te fastidiabas. ¿Vale? Así era la sociedad. ¿Vale? Pero, y aquí va lo importante. Al margen de esta pirámide social,
hay un pequeño grupo que sí está haciendo dinero, que se escapa de ese sistema. Hay un pequeño grupo que sí se escapa de ese sistema. Y estamos hablando de los comerciantes. Los comerciantes empiezan a hacer fortuna gracias a sus comercios, a sus negocios y, por supuesto, están en las ciudades. De hecho, hubo ciudades gobernadas por comerciantes, por ejemplo, Florencia, ¿vale? O Venecia, ¿vale? Entonces, repito, hay un grupo que son los comerciantes que están haciendo dinero en las ciudades y se escapan de este sistema. Cuando los reyes ven que hay un grupo pujante que está naciendo en la ciudad y que tiene dinero, los reyes se quieren apoyar en estos comerciantes para contrarrestar a los nobles. De hecho, los reyes incluyen a estos comerciantes en su consejo privado. O sea, porque los reyes, claro, para gobernar dicen, a ver, ¿quiénes son los poderosos? La nobleza y el clero, ¿no? Pues los reyes, para gobernar al principio, llamaban a la nobleza y al clero y consultaban con ellos, tal. Pero cuando los reyes ven que hay otro grupo poderoso, que son los comerciantes, los reyes llaman también a esos comerciantes a ese consejo. Y gente, ¿cómo llamamos a la unión de la nobleza, el clero y esos comerciantes? En España la llamamos Cortes, en Inglaterra se le llama Parlamento, en Francia se le llama Estados Generales. Bien, entonces, ¿qué pasa? A esos comerciantes que estaban en las ciudades se les llama, ¿qué? Burgueses, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que conforme avanza la Edad Moderna, los burgueses se van haciendo cada vez más poderosos. Y llega a haber familias burguesas que llegan a tener tanto dinero como los nobles poderosos. Y llegan al siglo XVIII y estos nobles y estas familias burguesas muy poderosas que han hecho su dinero con su esfuerzo, su trabajo y arriesgándolo, les fastidia que los nobles que no han dado un palo al agua tengan más influencia que ellos en el gobierno. Y es cuando los burgueses protestan, empiezan a protestar, no se les hace caso, siguen protestando, les siguen sin hacer caso, protestan más. Y así que empieza la era de las revoluciones burguesas. Tenemos la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Española, la Revolución del 20, la Revolución del 30, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es la burguesía, ¿vale? Y luego otro concepto tenemos que decir que cuando llega la Revolución Industrial, que empieza en Inglaterra, siglo XVIII y XIX, pero luego se expande al continente, hay otro concepto que hay que diferenciar, y es que nace lo que llaman la burguesía industrial. Hasta ahora, cuando decimos burguesía en la Edad Moderna, estamos hablando casi de gente comerciante, pero ya a partir del siglo XIX hablaremos también de la burguesía industrial. ¿Quiénes son la burguesía industrial? Los dueños de las fábricas, etcétera. Bueno, espero que te haya resultado aclaratorio este concepto. Yo creo que está en todos los temas del temario, así que era importante aclararlo. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.